Dios nos bendiga, hermanos. Bienvenidos a este culto divino. Vamos a tener un estudio profundo de las Escrituras. Vamos a orar para que Dios dirija el estudio de su palabra. Oremos. Señor que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias por permitirnos en esta mañana poder presentar tu palabra. Bendice nuestra mente y nuestro corazón para que podamos discernir el mensaje de esta hora. Danos sabiduría para que podamos entender tu palabra y poder aplicarla a nuestra vida. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Bien, hermanos, vamos a estudiar. Estos temas son profundos, hermanos, pero vamos a hacerlos sencillos para que nuestros hermanos los puedan entender. Quiero que hablemos un poco del santuario. Es interesante notar, hermanos, que Dios mandó a Moisés a construir un santuario en el desierto, una carpa. El santuario tenía 4 lugares claves: el campamento de los santos, el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo. Estas 4 partes o lugares representan 4 funciones de Jesús en el plan de salvación. El atrio representa que Jesús es nuestro ejemplo. Se humanizó para humanizarse, para tomar forma de hombre y poder morar entre los pecadores. Eso representa el campamento de los santos, que Jesús es nuestro ejemplo a seguir. El atrio representa que Jesús es nuestro sacrificio. Después de 3 años y medio de ministerio, murió en la cruz del Calvario. Eso representa el atrio, el altar del sacrificio. El lugar santo representa que Jesús es nuestro mediador, nuestro abogado. Y el lugar santísimo representa que Jesús es nuestro juez. Y la salida del lugar santísimo representa que Jesús es nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? Vamos a ver a la luz de la Biblia, hermanos, de que el santuario terrenal, a través del santuario Dios quería resolver o enseñar cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. El santuario, todo ese simbolismo, todo ese rito representaba algo en el plan de salvación. Es interesante, hermanos, ver de que el santuario era contaminado de 2 formas. Quiero que hablemos de la contaminación del santuario y cómo se contaminaba el santuario, porque viendo el símbolo vamos a poder entender la realidad del santuario celestial, ya que el santuario terrenal era una copia del celestial. Dios le mostró a Moisés en el monte una maqueta para que Moisés, de acuerdo a esa maqueta, hiciese el santuario terrenal. El santuario terrenal se contaminaba de 2 formas. Muy interesante este detalle que voy a decir. La primera forma en que se contaminaba el santuario era de forma legal, y la segunda forma en que se contaminaba el santuario era de forma ilegal. Noten que añadí la ilegal. Una era legal y la otra era ilegal, de cómo se contaminaba el santuario. Vamos a ver la forma legal. La forma legal era a través de la sangre de los machos cabríos y los corderos. Esos machos cabríos simbolizaban ¿a quién? A Cristo, porque Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de ¿qué? De pecado. La sangre en el santuario, ¿para qué servía la sangre en el santuario? La sangre en el santuario servía para 2 cosas: para purificar y para contaminar. Mire qué interesante lo que estoy diciendo. Para purificar y para contaminar. Cuando un pecador había quebrantado uno de los mandamientos de Dios, el pecador iba y conseguía un cordero sin mancha, perfecto. Iba a la puerta del tabernáculo y lo degollaba. Pero antes de ser degollado, confesaba el pecado en la cabeza del animal. Tenía que ser degollado, no ahorcado, tenía que salirle la sangre. El sacerdote tomaba en un pocillo la sangre, la llevaba adentro del santuario
y con los dedos rociaba en el velo y en los utensilios que habían dentro del santuario, especialmente en el lugar santo. De esa manera quedaba contaminado el santuario. Noten, el pecador a través de la sangre era perdonado, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Pero esa misma sangre que se metía al santuario lo contaminaba. O sea, la sangre tenía dos funciones: purificaba al pecador, porque el pecador se iba tranquilo para su casa, confiando en la promesa que Dios lo había perdonado a través de la muerte del Cordero y por la sangre del Cordero. Pero ahora el problema lo tenía Dios, porque el santuario quedaba como contaminado por la sangre. O sea que la sangre era el vehículo que purificaba al pecador y contaminaba el santuario. O sea, en la sangre iba ¿qué? Simbólicamente el pecado. ¿Me estoy dando a entender? Esa era la forma legal de contaminar el santuario. A través de la sangre se metía el pecado al santuario. ¿A dónde dice eso? Levítico capítulo 4. Noten lo que dice Levítico capítulo 4. Noten qué interesante lo que dice aquí Dios a través de Moisés. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles, cuando alguna persona pecare. ¿Qué es pecado, hermanos? Transgresión de la ley. Noten que aquí se mencionan las dos leyes, la ley moral y la ley ceremonial. Cuando alguno pecare, noten qué es lo que hacía. Cuando alguno pecare por yerro, esta palabra yerro significa pecado de ignorancia, o sea que no era premeditado, no era pecado a mano alzada. Era pecado, sí, pero no era premeditado ni era pecado a mano alzada. En el hebreo es pechá hay varias palabras en el idioma hebreo para referirse a pecado. Hatá, está uno que llama hatá, pechá, otro eibon, son pecados, pero hay un pecado a mano alzada, el pechá, pecado de rebelión. Aquí no se habla de eso, o sea, pecado por yerro, por ignorancia. O sea, no pecado premeditado. ¿Me doy a entender, hermano? Les voy a explicar para que entiendan qué es pecado por yerro. Supongamos que usted estaba con su familia descansando en su casa y de repente un delincuente se metió a su casa. Usted no sabía eso, no era premeditado, y usted automáticamente, por defenderse, usted hirió al delincuente en su casa y lo mató. ¿Es pecado eso, matar a alguien? Sí, pero lo hizo ¿qué? En defensa propia. La ley lo va a juzgar, pero es un pecado no premeditado. ¿Sí? No lo planeó. Fue en defensa propia. Fue algo improvisto. Usted se defendió y sin querer lo mató. Estoy poniéndoles ejemplos, no estoy diciendo que tenemos que hacer eso o tenemos que ir a hacer eso. Estoy poniéndoles un ejemplo para que entiendan que es pecado por yerro. Inclusive por eso es que se crearon en los tiempos bíblicos las ciudades de refugio. ¿Cuántos han leído ustedes eso en la Biblia? Las ciudades de refugio. Cuando alguien en defensa propia había herido a un delincuente o a alguien que le quería hacer daño, la persona corría hasta llegar a las ciudades de refugio, y ahí estaba un sacerdote esperándolo. Y mientras se hacía la investigación, si esta persona había sido en defensa propia o el pecado no había sido premeditado, tenía que permanecer en las ciudades de refugio hasta que se le hacía la investigación. Si se descubría de que esa persona era culpable, que no fue por yerro el pecado, no fue premeditado y fue por defensa, el mismo sacerdote lo entregaba a los familiares de la persona para que lo mataran. Mire cómo era en el tiempo antiguo. Eso está en el Pentateuco, las ciudades de refugio. Pero mientras no se investigaba, mientras el proceso estaba, la persona tenía que permanecer en las ciudades de refugio mientras se descubría.
Pero si se descubre que era por defensa, entonces la persona era dejada libre, la ciudad de refugio. Ahora, volvamos al tema. ¿Cómo se contaminaba legal el santuario? Legalmente, cuando alguien había pecado por hierro, confesaba los pecados sobre el animal, la cabeza, noten que era sobre la cabeza del animal, el sacerdote tomaba sangre y entraba al santuario y el santuario quedaba contaminado. Leamos. Habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre las cosas que no han de hacerse, e hiciese alguna de ellas, el sacerdote ungido, y también que iba para el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. O sea que también si el sacerdote pecara, ¿qué tenía que hacer? Tenía que él también ofrecer un sacrificio porque había pecado también. Y sigue diciendo: y traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro y lo degollará delante de Jehová. O sea que el pecador lo degollaba después de que había confesado sus pecados en la cabeza. ¿Por qué en la cabeza? Porque en la cabeza está el intelecto. Ahí se decide si se obedece a Dios o no. Ahí es donde Dios graba sus leyes en la mente. Muy interesante eso, hermanos. Y sigue diciendo: y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. O sea que se metía al tabernáculo la sangre, y de esa manera quedaba el santuario contaminado con sangre. Yo me pongo a pensar, hermano, y eso me ha hecho la pregunta. Es una de las preguntas que no he podido conseguir respuesta. ¿Cómo en un desierto árido, con sol, tantos sacrificios que se hacían tarde y mañana, y esa sangre era rociada adentro del tabernáculo? Imagínense cómo hedilla la sangre cuando se seca y se coagula, peor en un desierto. ¿Cómo hacían los sacerdotes para tener limpio eso y limpiar eso en un desierto donde no había agua? Y no eran pocos los corderos que se sacrificaban. Cuando algunos pecaban, y cada rato pecaban, era todos los días que se hacía eso, tarde y mañana. De donde proviene la palabra continuo, porque se hacía de a continuo. Lo que se hacía en el atrio y en el lugar santo era de a continuo que se hacía, tarde y mañana. El santuario quedaba contaminado. Y una vez al año se purificaba el santuario. Era lo que se conocía como el Yom Kippur o el día de la expiación. Eso está en Levítico 16, donde se escogían dos machos cabrillos, uno para Jehová y otro para Azazel, y de esa manera se purificaba el santuario. Uno era sacrificado para Jehová y el para Azazel era enviado al desierto donde era muerto. Es una tipología que tiene que ver con la destrucción de Satanás después de los 1000 años. Ahora, ¿por qué digo yo esto, hermanos? Esta es la forma legal de contaminar el santuario, por medio de la sangre de los corderos. El santuario quedaba contaminado. ¿Y la forma ilegal cuál era? Voy a leerles algunos textos bíblicos donde lo presenta. Había otra forma de contaminar el santuario, era ilegalmente, donde no era por la sangre. Legalmente era por la sangre, ilegalmente no era por la sangre. ¿Cómo se hacía entonces? Era cuando el pueblo de Israel caía en apostasía y contaminaba también el santuario por medio de la apostasía. O sea, todos los pecados, aún legalmente o ilegalmente, siempre entraban al santuario. La diferencia es de que una forma era legal y la otra era ilegal, pero ambas formas contaminaban el santuario y era necesario que se purificara. Voy a leerles algunos textos bíblicos donde lo demuestran que también existía la forma ilegal de contaminar el santuario, y era cuando el pueblo caía en apostasía, en rebelión. Noten lo que dice Ezequiel 23. Ezequiel 23, versículo 37 al 40. Noten cómo dice aquí: y notarán que se relaciona: contaminaron mi santuario, dice Dios.
Ezequiel 23, 37 al 40. Porque han adulterado y hay sangre en sus manos. O sea, Israel era ¿qué? Una nación asesina. Y han fornicado con sus ídolos. Pregunto, hermano, ¿la idolatría es pecado? Sí. Y aún sus hijos que habían dado a luz para mí, hicieron pasar por el fuego quemándolos. Aquí está hablando de los ritos que se hacían, sacrificios de hijos a Moloch o a Moloch. Aún esto más hicieron, contaminaron ¿qué? Mi santuario. Pero note que aquí no se está usando sangre de cordero para contaminar el santuario. Está hablando de la apostasía de Israel. Estaban adorando ídolos, fornicando. Se habían rebelado en contra de los mandamientos de Dios. Estaban adorando a Moloch a través de sacrificios de los hijos. Y contaminaron mi santuario. Y sigue diciendo. Y profanaron mis días de reposo. Pero ¿cómo lo hicieron? Al caer en apostasía y siguiendo ídolos. Además enviaron por hombres que viniesen de lejos, y los cuales habían sido enviados mensajeros. Era que vinieron y por amor de ellos te lavaste y pintaste tus ojos y te ataviaste con adornos, hablando del adulterio espiritual de Israel. Esto se repite también en Ezequiel 23, ahí mismo en los versículos es Ezequiel 25:3. Noten cómo dice: y dirás a los hijos de Amón, oíd palabra de Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor, por cuanto dijiste, ea bien, cuando mi santuario era ¿qué? Profanado, y la tierra de Israel era asolada, y llevada en cautiverio la casa de Judá. Aquí está hablando cómo el pueblo de Israel y cómo las naciones impías de Amón, contra Amón, contaminaron el santuario. Ezequiel 22, 26. Noten cómo dice Ezequiel 22, 26, hablando de la apostasía de los líderes de Israel, de los sacerdotes. Ezequiel 22, 26 dice: sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mi santuario. Pero aquí no se está haciendo con sangre. ¿Cómo lo contaminaron? Violaron mi ley, contaminaron mi santuario. Entre lo santo y lo profano no hicieron diferencia, ni distinguieron entre lo inmundo y lo limpio, y de mis días de reposo apartaron sus ojos, y yo he sido profanado ¿qué? En medio de ellos. Contaminaron el santuario los líderes de Israel, los sacerdotes. Noten, dos formas de contaminar el santuario: legalmente, a través de la sangre. La función de la sangre en el santuario, ¿cuál era? Purificar al pecador y contaminar el santuario. Tenía que ser el santuario purificado una vez al año, en el día de la expiación. Pero aquí vemos también de que el santuario era contaminado de una forma ¿qué? Ilegal, cuando el pueblo de Israel caía en apostasía y adoraba ídolos y profanaban el sábado. Sin sangre también era el santuario contaminado. O sea que de ambas formas el santuario era contaminado, de ambas formas el pecado entraba al santuario y era contaminado. Aquí va la pregunta que les voy a decir, hermano. Los pecados de los hijos de Dios, ¿a dónde están? Nosotros, cuando nosotros nos arrepentimos, nuestros pecados son perdonados, pero no borrados de los registros celestiales. Nuestros pecados han contaminado el santuario, pero ¿cómo los metimos ahí? A través de la sangre del Cordero, nuestro sustituto. Y ahora aquí viene la pregunta: ¿los pecados de los impíos dónde están? Los que no son cristianos, que no tienen un cordero y que no han buscado un cordero para ser purificados, ¿a dónde están los pecados de los impíos? También en el santuario. ¿Cómo se metieron? De forma ilegal.
porque todos los pecados entran al santuario. Los pecados no quedan fuera, todos los pecados entran al santuario, porque el santuario es el tipo, el símbolo, cómo Dios resuelve el problema del pecado a nivel cósmico. Los pecados de los impíos están en el santuario, y los pecados de los hijos de Dios están también en el santuario. Pero ¿cómo se metieron? De diferentes formas. Uno legalmente a través de la sangre del cordero, y los otros ilegalmente, pero están dentro del santuario. Y de alguna manera el santuario tiene que ser purificado de esos pecados. Ahora, hermano, ¿qué va a pasar, hermano, con los pecados de los impíos? Según la Biblia, hermanos, ¿cuántos hemos pecado? Todos. ¿Y qué merecemos? Muerte. ¿Quién es el único justo? Cristo. ¿Nosotros merecemos muerte eterna? Sí, porque hemos pecado. Pero ¿por qué unos se van a salvar y otros se van a condenar? Porque una parte buscó un sustituto, un cordero, para que ese cordero muriera en lugar de mí y yo poder ser libre de esa condenación eterna. ¿Y qué pasará con los impíos, con los pecados de los impíos? Los pecados de los impíos, hermanos, ¿quién los va a pagar? El diablo. ¿Y saben quién otro? Ellos mismos. ¿Qué va a pasar después de los 1000 años con los impíos y con el diablo? Serán consumidos. Es una referencia al altar del holocausto, donde eran consumidos los sacrificios. O sea, después de los 1000 años va a haber un gran holocausto. Los impíos, Dios va a matar a los impíos como cordero. Los impíos van a morir por su propio pecado. Lógico, ¿no buscaron qué? Un cordero para meter la sangre legal y que ese cordero sea ¿qué? Su sustituto. ¿Me estoy dando a explicar, hermanos? O sea, todos los pecados han sido metidos al santuario, pero unos de forma legal, a través de la sangre del cordero. Yo no tengo que morir ya porque Cristo murió por mí. He sido justificado por su justicia imputada. Estoy oculto en la sangre de Cristo, en su justicia. Pero ¿qué va a pasar con los impíos que no buscaron sustituto? Ellos mismos van a pagar ¿qué? Por su propio pecado, porque de alguna manera se tiene que cumplir el texto que dice la paga del pecado ¿qué? Es muerte. Y solo hay dos formas de pagar. Cristo paga por mí o yo pago por mis propios pecados y muero como cordero fuera del campamento. Es lo que va a pasar con los impíos después de los 1000 años. Van a morir fuera de la ciudad y van a ser calcinados y va a haber un gran holocausto que desciende fuego del cielo, porque donde descendía fuego del cielo era en los holocaustos, en el altar del sacrificio. Cuando una víctima cumplía las características que Dios pedía, Dios, como muestra que la aceptaba, descendía fuego del cielo y consumía el sacrificio. Y así era solucionado el problema del pecado en el santuario. Ahora, aquí va algo muy interesante, hermano. Según la profecía, hermanos, ¿cuándo fue purificado el santuario? ¿Cuándo empezó a ser purificado? En el día típico del día de la expiación. ¿Cuándo inició en el santuario celestial? ¿Cuándo empezó la purificación del santuario? Todo adventista tiene que conocer esto perfectamente bien. 1844. Cristo pasó del lugar santo al lugar santísimo. ¿Para qué? Para hacer su obra de juicio y empezar la purificación del santuario. ¿Qué dice la lectura bíblica? Hasta 2300 tardes y mañana el santuario ¿qué? Será purificado. ¿Pero purificado de qué? ¿Cómo es que el santuario celestial fue contaminado? ¿Acaso hay pecado allá? Pablo dice que las cosas celestiales tienen que ser purificadas. Hebreos 9:24. ¿Acaso hay pecado en el cielo? Sí. Hay pecado en el cielo. Ya vimos de que se ha metido pecado en el cielo. ¿Cómo se metió? ¿Cómo metimos los pecados en el santuario? A través de la sangre del cordero. ¿A dónde están nuestros pecados, hermanos? Bíblicamente, ¿a dónde están? ¿Dónde están nuestros pecados, hermano? ¿Pero en qué lugar? No, pero sí, no. ¿Saben dónde están nuestros pecados, hermano? En los libros celestiales registrados.
Cuando nosotros nos arrepentimos de un pecado, cuando quebrantamos la ley de Dios y lo arrepentimos, no se borran de los libros, sino que solamente son perdonados los pecados. ¿Saben cuándo es que los pecados se van a ser borrados de los libros? Después de que termine el juicio en el gran día de la expiación serán borrados. Y esos son dos términos que debemos de entenderlos en el libro de Hechos. Dice, arrepiéntanse para que sean perdonados vuestros pecados. Pero dice Hechos 3:19, para que vengan tiempos de refrigerio y sean borrados nuestros pecados. Una cosa es perdonado y otra cosa es borrado. ¿Cuándo es que eran borrados los pecados? Cuando terminaba el día de la expiación. Los pecados en este momento solo han sido perdonados, pero no borrados de los registros celestiales. ¿Cuándo van a ser borrados? Después que termine ¿qué? El juicio. ¿Cuántos sabían ustedes eso? Nuestros pecados han sido perdonados, pero no borrados de los registros celestiales. Nuestros pecados están en el santuario y han contaminado el santuario por los registros celestiales. Y saben, hermanos, ¿dónde también están nuestros pecados? Nuestros pecados están en la persona de Jesús todavía. Se lo voy a demostrar bíblicamente, hermanos. Estos temas son profundos. Hebreos 9. Hebreos capítulo 9. Nueve 28. Asimismo, Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar. ¿Entienden en el español, hermanos? ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Por qué murió? Para llevar. ¿Dónde están nuestros pecados? En Jesús. Él los lleva, Él los porta todavía, Él los porta. ¿Porta nuestros pecados Jesús? Sí, los porta. Y noten qué interesante, estos son temas profundos, hermanos. Y agarren esta información que les estoy dando porque no es en cualquier lugar que la van a oír. Y así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado. ¿Qué se hicieron los pecados entonces? Él los lleva a los pecados. Pero cuando viene, ya viene sin relación con el pecado. ¿Qué pasó con el pecado entonces? ¿Ah? ¿Pero qué se hicieron? No, pero ¿a dónde están los pecados? ¿Qué se hicieron? Fueron depositados en el macho cabrío Azazel. ¿Saben quién representa a Azazel? Satanás, el originador del pecado. En él se va a cumplir la paga del pecado en muerte, porque él es el culpable del pecado. Él morirá eternamente. Por eso es que Jesús no murió eternamente, aunque pagó la deuda del pecado, pero Jesús no murió eternamente, porque él no es el culpable del pecado. Es Satanás el culpable del pecado. Y los que se aferren a Satanás van a pagar por sus propios pecados. Cuando Cristo sale del santuario, los pecados de los hijos de Dios han sido depositados sobre el macho cabrío, ¿qué? Azazel. Y esta tierra va a ser el desierto de Satanás durante 1000 años, porque el macho cabrío Azazel, que representa a Satanás, Azazel significa la cabra emisaria enviada al desierto. Representa cómo Satanás será desterrado en el desierto, en esta tierra durante 1000 años. Ahora, es muy interesante, hermano, que los pecados de nosotros los va a pagar Satanás, el culpable del pecado. No estamos diciendo que Satanás sea nuestro salvador. Cristo pagó nuestro pecado en la cruz del Calvario. Él pagó la deuda, murió como sustituto. Pero Cristo no es el culpable del pecado. No es en Él que se tiene que cumplir la paga del pecado en muerte eterna, porque Él no es el culpable del pecado. Porque si Cristo hubiese sido el culpable del pecado, hubiese muerto eternamente.
Pero no es él el culpable del pecado. ¿Quién es el culpable del pecado? Satanás. En él se va a cumplir la paga del pecado en muerte, porque va a ser lanzado al lago de fuego. Ahora, aquí viene algo muy interesante, hermano. En Daniel 7 y Daniel 8 encontramos a un poder llamado el cuerno pequeño. En Daniel 7, y los protestantes, por eso es que estos temas no los entienden ellos, porque desconocen el santuario. Inclusive para los protestantes estos temas les parecen absurdos y descabellados, porque ellos desconocen el tema del santuario y todo ese simbolismo y liturgia que se hacía, cómo que tiene que ver en el plan de salvación. El libro de Daniel y el libro de Apocalipsis están basados en el santuario. Si usted quiere hacerse un maestro de profecía apocalíptica, tiene que conocer el santuario, el tabernáculo, porque todas las profecías están cimentadas en el santuario. No digamos el libro de Apocalipsis, sigue los pasos del santuario, desde que inicia el atrio hasta que sale el lugar santísimo, la segunda venida de Jesús, y el destierro de Azazel, el destierro de Satanás durante los 1000 años, y la destrucción de los impíos después de los 1000 años. O sea, el libro de Apocalipsis y Daniel sigue la estructura del santuario. Daniel capítulo 7 y Daniel capítulo 8 encontramos un poder apóstata que le hace guerra a los santos del Altísimo. ¿Quién es? El cuerno pequeño. Es interesante, hermano, que en Daniel 7 se ve una sala de juicio. Noten cómo dice Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7, versículo 9. Después de que se ve la hegemonía del cuerno pequeño, ¿saben quién es el cuerno pequeño, hermanos? Los protestantes dicen de que el cuerno pequeño los protestantes dicen que el cuerno pequeño es Antíoco Epífanes, un rey griego. Pero ¿saben quién es el cuerno pequeño? El papado, el sistema católico romano durante la Edad Media, persiguiendo al pueblo de Dios, haciéndole guerra a los santos del Altísimo. El papado. Después de que se ve la hegemonía del papado, que surge de la cuarta bestia que es Roma, el cuerno papal, Daniel ve en visión una sala de juicio. Noten cómo dice el versículo 9. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos. O sea que estos tronos no estaban allí. Fueron puestos tronos. Y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llamado de fuego y las ruedas del mismo como fuego ardiente. Esta es una sala de juicio porque se ponen tronos. Un río de fuego procedía delante de él, millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él. ¿Quiénes son estos millones? Ángeles, querubines y serafines. El juez se sentó, noten, juez, es una sala de juicio. El juez se sentó y los libros, ¿qué? ¿Qué es lo que hay en los libros, hermanos? Por falta de tiempo no les puedo mostrar qué es lo que contienen los libros, plural, y qué contiene el libro. Los libros fueron abiertos y sigue diciendo, el juez se sentó y los libros fueron abiertos. Ahora, es interesante, hermanos, que ¿qué representa esta sala de juicio? Que está iniciando en el santuario celestial el gran día de la expiación. Este fue el gran chasco de los mileritas. Creían de que esta escena representaba que Cristo venía a la tierra el 28 de octubre de 1844. Pero después se dieron cuenta que no era la tierra que le venía el Hijo del Hombre, sino que hacia el anciano de día, a desempeñar ¿qué? La obra de juicio. Ahora, según esta escena, el juicio sobre qué se va a hacer, sobre lo que hay que en los libros, porque el juicio se hace, el juez se sentó y los libros fueron ¿qué? Abiertos. Muy interesante, los libros fueron abiertos. O sea, el juicio se hace sobre lo que contienen los libros.
En los libros, hermanos, hay un registro de buenas acciones y un registro de pecados. Salomón dijo en Eclesiastés 12:13: porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Eso es lo que hay en los registros celestiales. Ahora, aquí vemos de que el juicio se hace sobre lo que está en los libros, porque el santuario ha sido purificado. El santuario está siendo purificado y los pecados están ¿a dónde? En los libros, en los registros celestiales. Ahora, aquí vamos a ver algo muy interesante, que son pocos los teólogos que logran captar esto. En Daniel 8 se menciona nuevamente el cuerno pequeño, pero ahora esta escena apocalíptica se ve en visión un carnero y un macho cabrillo. En otras palabras, hermanos, esta escena que ve Daniel en el capítulo 8, ¿desde qué perspectiva se debe de estudiar? A la luz del santuario, especialmente del gran día de la expiación, porque era en el gran día de la expiación que se usaban estos dos animales, un carnero y un macho cabrillo. Pueden corroborarlo ustedes en Levítico 16, pero por falta de tiempo no lo podemos hacer. Ahora, es interesante, hermanos, lo siguiente, que en Daniel 8 se presenta nuevamente el cuerno pequeño. Algunos han sostenido que el cuerno pequeño representa a Antíoco Epífanes. Es un error teológico. El cuerno pequeño en Daniel 8, ¿quién es? En Daniel 7 el hermano dijo que era el papado, es correcto, pero en Daniel 8, ¿quién es el cuerno pequeño? Está bonito, dice el hermano. El cuerno pequeño en Daniel 8, ¿saben quién es? Es un símbolo para representar a las dos Romas. ¿Cuáles dos Romas? La Roma imperial y la Roma ¿qué? Papal. ¿Sí? ¿Me voy a explicar? Así como Roma imperial pisoteó el santuario, el templo de Jerusalén literal en el año 70, también el papado pisotea el templo espiritual que es la iglesia durante 1260 días. Ambas Romas imponen la abominación asoladora. Roma invade Jerusalén en el año 70 y el papado persigue a la iglesia, que es el templo espiritual de Dios, durante 1260 días. Ahora, es interesante, hermano, que el cuerno pequeño de Daniel 8 hace un ataque directo al santuario. Noten cómo dice Daniel 8, versículo 11 al 13. Aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio. Esa palabra continuo, sacrificio o sacrificio, fue añadida por los traductores. En el hebreo es solamente continuo. Algunos creen de que la palabra continuo aquí representa al paganismo o Roma imperial. Inclusive Miller y los pioneros adventistas interpretaban que el continuo representaba el paganismo, Roma imperial. Otros creen de que el continuo aquí representa como el papado echó por tierra el ministerio sacerdotal de Cristo, poniendo un sistema de sacerdotes falsos, el catolicismo romano. Dos interpretaciones, pero no lo vamos a meter en esas dos interpretaciones porque no quiero presentar eso. Correcto, pero el sistema católico romano, ¿qué es lo que hizo? Poner un falso sistema de ¿qué? De sacerdote. Y noten cómo dice: fue quitado el continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Noten, el santuario fue echado por tierra. ¿Cuál santuario? El celestial. O sea que este cuerno pequeño no solamente ataca horizontal, sino que también se levanta ¿contra quién? Contra el santuario celestial, este cuerno pequeño. Y noten qué interesante, y sigue diciendo: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo. Aquí el ejército significa que el cuerno pequeño persiguió al ejército, o sea, el pueblo de Dios, y echó por tierra la verdad. Noten, e hizo cuanto quiso y prosperó.
Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará esta visión del continuo y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? Y ahora dice: hasta 2300, y mañana el santuario será purificado. Ahora, yo no quiero meterme en teología mucho, hermano, porque yo pudiera darles un seminario de unos 2 meses solo hablando del santuario. Tengo material profundo sobre esto. Inclusive me gusta estudiar el tema del santuario. Es una de las materias que más me gusta estudiar, el Ahora, después vamos a dar un espacio para las preguntas, porque para no perder el hilo de la. Ahora, hermano, aquí va lo que le voy a decir a continuación, hermano. Oigan bien lo que voy a decir, agarren esta información que le voy a dar. En Daniel 7 se hace el juicio, pero ¿sobre qué? Sobre lo que hay en los registros celestiales. Pero en Daniel 8, ¿para qué se hace el juicio? La perspectiva es diferente. ¿Se hace para qué? Para purificar el santuario, porque aquí ¿quién lo contaminó? El cuerno pequeño. ¿Pero cómo lo contaminó? ¿Legal o ilegal? Ilegalmente, porque echó la verdad por tierra, contaminó el santuario. O sea, todas las verdades que contiene el santuario, el sistema católico romano las echó por tierra. La misa, el purgatorio, todo eso es una falsificación y un ataque directo al santuario celestial y al ministerio sacerdotal de Cristo. La transustanciación, un falso sacerdocio idolátrico. Tremendo, hermanos. El cuerno pequeño contamina el santuario ilegal. O sea que en Daniel 7 vemos que el santuario es purificado, pero ¿por qué? Por los pecados que están en los registros celestiales. Mientras que en Daniel 8 el santuario es purificado, pero ¿por qué? Porque el cuerno pequeño lo ha contaminado de una manera que ilegal. Y ambos juicios, el juicio sobre el pueblo de Dios por lo que está en los registros celestiales y el juicio sobre el cuerno pequeño inician en la misma fecha, 1844. O sea que en el juicio celestial, en el juicio que empezó en 1844, no solamente se está juzgando a la iglesia por los pecados que están en los registros, sino que también se está juzgando al cuerno pequeño. En el juicio es que al cuerno pequeño se da la sentencia de haber sido hallado falsa. En el juicio se da la sentencia sobre el cuerno pequeño y sobre la bestia. O sea que en el juicio Dios juzga a personas, al pueblo de Dios, y también juzga al cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño contaminó también que el santuario en una forma que ilegal, al echar la verdad por tierra. ¿Cuántos entendieron el tema, hermano? ¿Captaron, hermano? ¿El pueblo de Dios lo ha contaminado legalmente el santuario? Sí, a través de la sangre. Pero el cuerno pequeño, ¿qué es lo que hace? Pisotea el santuario, echa la verdad por tierra, lo contaminó. ¿Es necesario que se haga un juicio sobre el cuerno pequeño? Sí. Ambos juicios empiezan la fecha misma, 1844. O sea, miren qué importante es esto, hermano, para el pueblo adventista. Estamos viviendo en el gran día de la expiación, que inició en 1844, el tipo del gran día de la expiación, donde Jesús está juzgando a personas de acuerdo a los registros, y se está juzgando a naciones, especialmente el cuerno pequeño. En el juicio que se da la sentencia a este sistema, para que cuando Cristo venga después de los 1000 años va a ser que aniquilado. Noten lo que dice Daniel 7:11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Estas son blasfemias. Miraba hasta que mataron a la bestia. Noten qué interesante. ¿Mataron qué? A la bestia. Pregunto, ¿pero a dónde se decidió eso? En el juicio. Mataron a la bestia y al cuerno. Y dice, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. ¿A dónde se decidió eso?
en el juicio. O sea que Dios en el santuario celestial, en el gran día de la expiación, en el tipo del gran día de la expiación, que inició en 1844, Dios juzga a personas y también juzga al cuerno pequeño, porque el cuerno pequeño también ha contaminado ¿qué? El santuario celestial. Y saben algo muy interesante, hermano, esto que les acabo de predicar, ninguna iglesia protestante lo conoce. Esta es una verdad que ha sido revelada solamente al pueblo adventista, el santuario, y cómo Dios resuelve el problema del pecado a través del santuario celestial. Cuando Cristo venga por segunda vez, hermanos, ya no viene como sumo sacerdote. ¿Saben cómo viene vestido? Como Rey de Reyes y Señor de ¿qué? De señores. Y viene sin relación con el pecado, porque los pecados han sido echados ¿sobre quién? Sobre el macho cabrío, Azazel, el culpable del pecado, donde Satanás y sus secuaces van a morir calcinados con fuego y azufre. Después de los 1000 años van a ser calcinados en el gran holocausto, fuera del campamento, o sea, en el atrio que va a ser la tierra después de los 1000 años, donde la tierra va a ser purificada y los impíos van a quedar aniquilados y la justicia de Dios quedará satisfecha, porque la paga del pecado que es muerte, y la culminación del pecado, donde el pecado va a ser aniquilado y no va a quedar ninguna partícula del mal, va a ser después de los 1000 años, donde el fuego va a purificar todo, hermanos, va a destruir el mal, y los pecados han sido ¿qué? Borrados para siempre, no existirán. Pero en este momento, hermanos, los pecados no han sido borrados, o mejor dicho, no sabemos si los pecados suyos ya fueron borrados, no sabemos si el pecado, si el hermano ya pasó, si cada uno ya fue juzgado, no sabemos si mi nombre ya pasó, si ya fui llamado a juicio. Mientras la iglesia está aquí en esta tierra, el pueblo de Dios está siendo juzgado de acuerdo a los registros celestiales. No sabemos si mis pecados ya fueron borrados. Por eso es que la iglesia en este tiempo, hermanos, debe de gozar de la presencia del refrigerio, debe de vivir como que si hoy fuera el último día, antes de que sea demasiado tarde, hermanos. Nadie lo garantiza la salvación de aquí a mañana. Hoy es el día de la salvación. Los pecados que no han sido dejados y abandonados y que no han sido confesados no serán borrados de los registros celestiales, dice, hermano. No serán borrados. Y abandonados, eso significa arrepentimiento, para que sean borrados y vengan tiempos del refrigerio, dijo Pedro en el sermón, Hechos 3:19. ¿Y cuándo va a ser el tiempo de refrigerio? Cuando la iglesia reciba la lluvia tardía. Cuando reciba la lluvia tardía, es que la iglesia que estará sellada y habrá sido que terminado el juicio y se habrá completado el sellamiento. Eso es el tiempo de refrigerio, y se habrá completado el juicio, y Dios dirá: el que es justo siga siendo ¿qué? Justo, y el que es santo siga santificándose, y el que es impío siga siendo impío. Hermanos, hay mucho material sobre esto, pero yo creo que agarraron la información. ¿Qué significa legalmente contaminar el santuario? ¿Qué significa ilegal? ¿Agarraron el tema? Y cómo Daniel 7 presenta estos dos esquemas. Se purifica el santuario porque ha sido contaminado por los pecados del pueblo legalmente, y también en Daniel 8 se purifica porque el cuerno pequeño lo contaminó ilegalmente al echar la verdad ¿qué? Por tierra. Hermanos, Dios nos bendiga a todos y la gloria sea por nuestro Dios. Dios les bendiga.